Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pongan mucha atención a la palabra de hoy. Es un mensaje que nos va a sacudir y que todo verdadero cristiano necesita escuchar y compartir. El título es El mensaje que jamás escucharás en la iglesia. Lo vuelvo a repetir. El mensaje que jamás escucharás en la iglesia. Todos tenemos puntos ciegos, aspectos en nuestra vida que necesitamos descubrir a fin de poder ver como es debido y hacer los ajustes necesarios. Pero sin embargo, son difíciles de identificar. Por lo general, todos los demás pueden verlos y confiamos en que los verdaderos amigos nos los señalen. Pero como quiera, lo cierto es que aún así nos cuesta mucho trabajo reconocerlos. No queremos admitir que existen. Y por lo general, hasta que es demasiado tarde, los descubrimos. Nos cuesta verlos en nuestra vida. Yo puedo ver al menos un punto ciego muy manifestado en la historia del cristianismo, por ejemplo en Estados Unidos, en la esclavitud. ¿Cómo era posible que cristianos que se supone que creían en el Evangelio justificaran con tanta facilidad la esclavitud de otros seres humanos? Quien conoce la historia de Estados Unidos, pues sabe que se fundó bajo principios cristianos, eran creyentes sus fundadores, pero aún así tenían esclavos. Eran asistentes a las iglesias que tenían buenas intenciones, que rendían culto juntos todos los domingos y leían la Biblia religiosamente toda la semana. Y a la vez usaban la palabra de Dios para justificar el trato de hombres, mujeres y niños como propiedad que se podía usar y de la cual se podía abusar. Y en realidad pensaban que eran generosos cuando les daban a sus esclavos un pollo o un pavo de más en la Navidad. Y esto es para pensar, porque las buenas intenciones, los cultos regulares y hasta el estudio de la Biblia no nos impiden la ceguera. Escúchenlo muy bien. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa escoge por instinto ver lo que queremos ver y no tomar en cuenta lo que deseamos no tener en cuenta. Yo puedo vivir mi vida cristiana y hasta pastorear la iglesia, mientras que sin querer puedo pasar por alto el mal. Hace 10 años, Dios comenzó a descubrir un punto ciego en mi vida, un aspecto de desobediencia, una realidad en la palabra de Dios que yo había fingido que no existía. Dicho de manera más apropiada, había vivido como si no existiera. Sin embargo, Dios me llevó al punto de la confesión delante de Él, delante de mi familia y delante de la familia de la fe en que estaba en aquel momento. Hoy en día, en la actualidad en el mundo, hay más de 1,000 millones de personas en el mundo y viven y mueren en una pobreza desesperante. Intentan sobrevivir con menos de $1 al día, más de 1,000 millones de personas. Y cerca de 2,000 millones viven con menos de $2 al día. Y esto es casi la mitad del mundo que lucha hoy por encontrar comida, agua y refugio con la misma cantidad de dinero que tú y yo gastamos en comprar tacos para el almuerzo o para la cena. Más de 26,000 niños mueren diariamente y darán su último suspiro debido al hambre o a una enfermedad que se pudo haber prevenido. Ahora, ¿por qué menciono estas cifras o estas estadísticas reales? Porque, al menos en mi vida, de repente comencé a darme cuenta de que si se había ordenado hacer discípulos a todas las naciones y si la pobreza es desenfrenada en el mundo al que Dios nos ha llamado, pues no podemos pasar por alto esas realidades. Cualquiera que desee proclamar la gloria de Cristo hasta los confines de la tierra debe considerar no solo cómo declarar el Evangelio con palabras, sino cómo demostrar el Evangelio de manera visible en un mundo donde hay tantos con un hambre desesperante. Si voy a tratar la urgente necesidad espiritual al transmitir el Evangelio de Cristo o edificar al cuerpo de Cristo alrededor del mundo, no puedo pasar por alto su necesidad física cuando lo haga.
Existen millones de personas que mueren en la oscuridad mientras tú y yo disfrutamos de riqueza, mientras fingimos que no existen. Pero en cambio sí existen. Y no solo existen, sino que Dios toma muy en serio la respuesta que les damos. En el libro de Proverbios, Dios advierte sobre las maldiciones que vienen, sobre aquellos que pasan por alto al pobre, que los ignoran. Los profetas advirtieron sobre el juicio de Dios y la devastación de aquellos que descuidan a los pobres. Jesús pronunció lamentos sobre los ricos que confían en sus riquezas. Y el apóstol Santiago dice a quienes han acumulado dinero y viven de manera egoísta, que lloren a gritos por la calamidad que se les viene encima. Hay muchas escrituras que pueden confirmarlo: Proverbios 28-27, Isaías 3-13 al 26, Jeremías 5-26 al 29, Amós 2-6 al 7 y 4-1 al 3, y también Amós 8-3 al 10, Lucas 6-24 al 26 y Santiago 5 del 1 al 6. Hay mucha base bíblica para darnos cuenta de que hemos ignorado lo que Dios nos ha estado hablando. En un pasaje muy fuerte, Jesús le dice a quienes le dan la espalda a los pobres al pasar por alto las necesidades físicas de su pueblo: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25:41. Ahora, escuchen bien. Yo quiero evitar un malentendido. En ninguna parte quiero aclarar que la Biblia enseña que ocuparse de los pobres es un medio por el que nos vamos a ganar la salvación. Todos somos salvos por nuestra fe en Cristo, y la base de nuestra salvación es solo la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. No somos salvos por cuidar de los pobres, y una de las peores respuestas posibles a este estudio que estamos llevando a cabo sería luchar por atender las necesidades de los pobres para ganarnos la salvación o el favor ante Dios. Sin embargo, aunque atender a las necesidades de los pobres no es la base de nuestra salvación, no quiere decir que el uso de la riqueza que tenemos esté desconectado por completo de la misma salvación. En realidad, cuidar de los pobres, entre otras cosas, es una evidencia de nuestra salvación. La fe en Cristo, que nos salva de nuestros pecados, también implica una transformación interna que tiene consecuencias externas. Según lo que dijo Jesús, puedes decir si alguien es seguidor de Cristo por el fruto de su vida. Además, los escritores del Nuevo Testamento nos muestran que el fruto de la fe en Cristo implica una preocupación material por los pobres, como lo diríamos. Bueno, esto se aplica en particular a nuestros hermanos y hermanas en Cristo necesitados. Ese es el énfasis de Cristo en Mateo 25, 31 al 36. La figura de la iglesia también en Hechos 2, 42 al 47 y Hechos 4, 32 al 37. Y también la intención de Pablo, de Santiago y de Juan en 2 de Corintios 8 al 9 y Santiago capítulo 2, 14 al 17 y 1 de Juan 3. Todos hablan de eso. Ahora, necesitamos entender lo que Dios nos está hablando. Cuidar de los pobres es una consecuencia natural y una evidencia necesaria de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Si no hay señales de que cuidemos de los pobres, existe una razón para al menos cuestionarse si Cristo está en nuestros corazones. Lean en especial Santiago 2, 14 al 26 y 1 de Juan 3, del 11 al 24. Les estaré dando mucha base bíblica. Y alguno puede pensar que esto es llevar las cosas demasiado lejos, pero imagina otra situación. Imagina a un hombre que dice tener a Cristo en su corazón, pero que se permite tener relaciones sexuales con diversas mujeres todas las semanas. Cuando la Escritura lo enfrenta respecto a su pecado, de todos modos, él continúa en una deliberada inmoralidad sexual.
desobedece a Cristo de manera persistente, sin señales de remordimiento, ni de contrición, ni convicción. Y yo te pregunto, ¿es un verdadero cristiano? Y por supuesto que nosotros no somos los jueces de ese hombre, pero aún así cuando leemos Primera de Corintios 6, del 9 al 10, donde dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de Dios, sin duda nos preguntamos si este hombre es un hijo de Dios en verdad. Y no es que necesite dejar la inmoralidad sexual para ser salvo, porque esto querría decir que necesita ganarse la salvación. No, necesita confiar en Cristo, lo cual traerá como resultado un corazón transformado con el deseo de obedecer a Cristo en esa esfera de su vida. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que de manera deliberada se permite placeres sexuales mientras pasa por alto la Biblia respecto a la pureza moral, y alguien que adrede se permite la búsqueda egoísta de cada vez más posesiones materiales, mientras que hace caso omiso de lo que dice la Biblia respecto al cuidado de los pobres? La diferencia es que uno está relacionado con un tabú social en la iglesia y el otro está relacionado con una norma social dentro de la iglesia. Claramente existen muchas diferencias entre el pecado sexual y el material. Lo importante aquí es sencillamente que somos tentados a pecar en nuestra vida sexual y en nuestra vida material, pero en ambos casos necesitamos arrepentirnos respecto a la negligencia como pecado. Lean Santiago 4:17 en especial. Cuando volvemos la vista atrás y vemos a los que asisten a la iglesia o asistían a la iglesia en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos y tenían esclavos hace 150 años, nos preguntamos, ¿cómo es que podían decirse cristianos y tratar a sus semejantes de esa manera? Yo me pregunto si los seguidores de Cristo dentro de 150 años mirarán a los cristianos de hoy, no solo de Estados Unidos, sino a nosotros, y se preguntarán, ¿cómo es posible que podían vivir en semejantes casas? ¿Cómo podían manejar esos carros tan lujosos y vestirse con ropa tan costosa? ¿Cómo podían vivir con tanta riqueza mientras que miles de niños morían debido a que no tenían comida ni agua? ¿Cómo podían seguir adelante con sus vidas como si no existieran miles de millones de pobres? El materialismo es un punto ciego en el cristianismo, no solamente de Estados Unidos y del mundo. De manera más específica, te pregunto, ¿el materialismo es un punto ciego en tu cristianismo de hoy? De seguro lo es. Y esto es algo que debemos destapar, porque si nuestras vidas no reflejan una compasión radical por los pobres, hay una razón para cuestionarnos cuánta eficacia tendremos en declarar la gloria de Cristo hasta los confines de la tierra. Y de modo más conciso, si nuestras vidas no reflejan una compasión radical por los pobres, existe razón suficiente para preguntarnos si en verdad Cristo está en nosotros. Y antes de explorar más a profundidad este punto ciego, debo aclarar un par de cosas. Primero, yo soy pastor, no economista. Yo estoy profundamente agradecido por los hombres y las mujeres en la iglesia, sobre todo los que alimentamos, pastoreamos, porque las ovejas son del Señor, y en cualquier otro lugar que son mucho más sabios que yo en cuestiones financieras. Y aunque he tenido conversaciones muy largas con muchos de ellos y he investigado temas que van desde las finanzas individuales hasta las corporativas, las estructuras económicas y sociales, lo último que se me ocurre es presumir que soy un experto. Sin embargo, como pastor, debo plantear algunas preguntas respecto al uso de nuestro dinero que, según creo, el Evangelio requiere que nos las hagamos. En segundo lugar, mi propósito en este estudio no es dar una idea completa de todo lo que enseña la Biblia respecto al dinero y las posesiones. Por supuesto, los principios importantes sobre este tema se expresan a través de toda la Escritura. Uno de estos principios es que la riqueza no es mala por naturaleza.
La Escritura no condena a los ricos ni a las posesiones en sí. Por cierto, enseña que Dios nos da los recursos materiales para nuestro bien. Como dice Pablo, Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, como dice en 1 de Timoteo 6:17. Y sería un gran error si alguien escuchara este estudio y pensara que el dinero y las posesiones son por necesidad malas. En realidad son buenas, y son buenas dádivas de la mano de Dios, cuyo fin es que las disfrutemos y que las usemos para su gloria. En resumen, el propósito de este estudio es simple. El objetivo es transmitirte cómo Dios nos ha abierto los ojos a mi familia y a mí a un importante punto ciego en nuestra vida y en la iglesia que ahora pastoreamos. Mientras lo hacemos, yo te quiero desafiar a que consideres si es un punto ciego en tu vida. Y si lo es, quiero desafiarte, retarte a que mires el paisaje de los millones que mueren de hambre a través de los ojos de Cristo, quien dice la palabra en 2 de Corintios 8:9, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegasen a ser ricos. Y al hacerlo te desafío a que permitas que el Evangelio transforme tu manera radical en el modo en que interpretas y usas tus posesiones en nuestra cultura consumista. Y quiero decirte esto con todo respeto y con mucha prudencia y con mucho cuidado. Yo no puedo entender a los que se dicen que son creyentes cristianos, que ya llevan años en el Evangelio y que no diezman ni ofrendan. Lo único que dan son limosnas. ¿Por qué te digo esto? ¿Ocuparse de los pobres entonces es un asunto serio para Dios? Bueno, escucha la historia que Jesús les contó un día a un grupo de líderes religiosos que amaban el dinero y que justificaban sus indulgencias debido a la cultura que los rodeaba. Y les contó la historia de un hombre rico que vivía en el lujo, mientras que no tomaban en cuenta a un hombre pobre, Lázaro, que estaba sentado afuera de su puerta, cubierto de llagas, rodeado por perros, y que comía las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y como leemos en Lucas 16, llegó el día en que murieron ambos hombres. El hombre rico se fue al infierno y el hombre pobre al cielo. El rico podía ver el cielo y clamaba por alivio desde la agonía del infierno. Y la respuesta desde el cielo fue la siguiente: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Eso está en Lucas 16, 25 al 26. Esta historia ilustra la respuesta de Dios a las necesidades de los pobres. El nombre del hombre pobre, su nombre era Lázaro, que significa literalmente Dios es mi ayuda. Pero estaba enfermo, incapacitado y empobrecido. Lázaro recibió compasión de Dios. Y por supuesto, el solo hecho de ser pobre no quiere decir que una persona sea recta delante de Dios para que se vaya al cielo. Y tampoco al mismo tiempo en la Escritura nos muestra que Dios oye, alimenta, satisface, rescata, defiende, levanta al pobre que confía en Él y le asegura la justicia. Al mismo tiempo Dios nos da también esa respuesta. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque Dios oye los lamentos de los pobres. En Job 34:28, alimenta, Salmo 68:10, satisface, Salmo 22:26, rescata, Salmo 35:10, defiende, Salmo 82:3, levanta, Primera de Samuel 2:8 y Salmo 113:7, y asegura la justicia, Salmo 140:12. Sin embargo, también esta historia del rico y Lázaro ilustra la respuesta de Dios para los que desatienden al pobre.
les responde con condenación. Una vez más, la Biblia no enseña que la riqueza solo implique perversidad ni que garantice la condenación. El hombre rico de esta historia no se fue al infierno debido a que tenía dinero. Más bien está en el infierno porque no tuvo fe en Dios y eso lo llevó a permitirse todos los lujos mientras pasaba por alto al pobre fuera de su puerta. La falta de fe en Dios del hombre rico se evidencia más al final de la historia, donde Jesús afirma que los fariseos habían rechazado tanto al Hijo de Dios como a la palabra de Dios. Y como resultado la tierra fue su cielo y la eternidad se convirtió en su infierno. Ahora necesito hacerte una pregunta. Cuando oyes esta historia de boca de Jesús, ¿con quién te identificas más? ¿Con Lázaro o con el hombre rico? En realidad, yo en lo personal, ¿con quién me identifico más? Al descubrir ese punto ciego en mi vida, Dios me ha mostrado con claridad que me parezco mucho al hombre rico de esta historia. Y no es que sea rico. Y pienso que es probable que tú tampoco te consideres rico. Pero aún así lo cierto es que si tenemos agua potable, si tenemos un techo, si tenemos ropa para vestirnos, alimento para comer y algún medio de transporte, aunque sea un carro viejito, nos encontramos en el nivel más alto del 15% de la población mundial respecto a la riqueza. Yo y tú, o tú y yo, nos parecemos mucho al hombre rico y la iglesia a la que pastoreo también se parece mucho a él. Mientras tanto, el hombre pobre está fuera de la puerta, tiene hambre. Durante el tiempo que estamos reunidos en un culto, un domingo por la mañana, escucha esto, casi 1000 niños mueren en todas partes porque no tienen comida. Si se tratara de nuestros hijos, pues ya todos habrían muerto al llegar el momento de la oración al final del servicio. Y de seguro no desatenderíamos a nuestros hijos mientras estamos cantando y adorando y nos entretenemos, pero no nos molesta desoír a los padres de otros niños. Muchos de ellos son nuestros hermanos espirituales que viven en comunidades cercanas, sufren malnutrición de cuerpos y de cerebros deformados y de enfermedades previsibles. Y a lo sumo les arrojamos nuestras migajas mientras disfrutamos de nuestros placeres aquí. Se parece mucho al pollo y al pavo que les daban de más a los esclavos en la Navidad durante el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos. Esto no es lo que hace el pueblo de Dios. Más allá de lo que digamos, cantemos o estudiemos o prediquemos el domingo por la mañana, los ricos que hacen caso omiso o que ignoran a los pobres no forman parte del pueblo de Dios. Quiero decirte esto con sumo cuidado. Una vez más, quiero tener mucho cuidado aquí de no implicar que el cuidado de los pobres es la base de nuestra salvación. La obra de Cristo en la cruz es la base de nuestra salvación y la fe en Él es el medio por el cual Dios nos salva. Pero un fruto de nuestra fe es la preocupación por el pobre, como dice Santiago 2:14 al 19 y Primera de Juan 3:16 al 18. Entonces, cuando el pueblo de Dios estudia la verdad de la palabra de Dios y ve la necesidad que lo rodea en el mundo, como consecuencia responderá con la compasión de Cristo. Eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos entenderlo muy bien. Ahora, lo que más a mí en lo personal me asusta es que podemos aparentar que somos el pueblo de Dios. Con toda comodidad podemos hacernos de la vista gorda a las palabras de Dios en la Biblia y seguir adelante con nuestro vanidoso modelo de cristianismo y de iglesia, y hasta es probable que tengamos éxito en nuestra cultura de iglesia si lo hacemos, porque gastar miles de pesos o dólares en nosotros mismos
pues es una señal de éxito y de crecimiento, para que otros digan, miren cómo crece esa iglesia y ven todo lo que tienen. Hemos creído de verdad que lo que hacemos es bíblico, y también lo creían los discípulos de Jesús. Y esta es una de las razones por las que se quedaron tan sorprendidos cuando Jesús, después de su conversación con el joven rico, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y el siguiente versículo en Marcos 10, 23 y 24, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Yo te pregunto, ¿por qué estaban tan sorprendidos? La respuesta está escrita en la historia del Antiguo Testamento. Desde el comienzo de la nación de Israel, Dios había prometido bendecirlos de forma material. Él derramó bendiciones materiales sobre Abraham, Isaac, Jacob y José. Dios le prometió a su pueblo que si lo obedecían, recibirían abundante prosperidad material. Como lo dice él en la Escritura, hay mucha base bíblica. Génesis 20, 14 al 16, Génesis 26, 12 al 15, Génesis 30, 43, Génesis 47, 27, Levítico 26, 3 al 5, Levítico 9 al 13, 26, 9 al 13, Deuteronomio 28, 1 al 14. Hay mucha base bíblica que respalda esto. Ahora, ¿pero por qué prometió eso? Abundante prosperidad si lo obedecían. ¿Por qué? ¿Por qué la promesa de posesiones materiales? Porque Dios estaba formando una nación para Él que sería la demostración de su grandeza para todas las demás naciones. Y al hacerlo, Dios estableció una morada para su pueblo y para su gloria. David y Salomón acumularon grandes cantidades de riqueza mientras establecían un reino, y una parte importante de ese reino era el templo que construiría Salomón, como podemos ver en Primera de Reyes 8. Salomón dedicó el templo y le pidió a Dios que su gloria se conociera a través de su pueblo en ese lugar, en Primera de Reyes 8, 56 al 66. Las bendiciones materiales destinadas al establecimiento del pueblo de Dios en un lugar físico, con un templo físico, era una parte fundamental de la historia de Israel. Entonces, cuando un joven rico judío se acercó a Jesús y él le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, pues fue normal que los discípulos quedaran confundidos, como dice Marcos 10, 21 al 26. Porque la obediencia a Cristo implicaba para este hombre perder todas sus posiciones. Te pregunto, ¿por qué la obediencia a Cristo implicaba para este hombre perder todas sus posesiones? Los discípulos pronto se darían cuenta de que se estaba produciendo un cambio radical. No era que Dios hubiera cambiado, ni que el Dios del Antiguo Testamento de algún modo fuera distinto al Dios del Nuevo Testamento. Más bien, el plan eterno de Dios se estaba desarrollando y Jesús estaba guiando hacia una nueva fase en la historia de la redención, donde se vería afectada la relación entre la fe y la bendición material. Al comienzo de esta nueva fase en la historia de la redención, ningún maestro, incluyendo a Jesús en el Nuevo Testamento, prometió jamás la riqueza material como recompensa por la obediencia. Y como si esto no hubiera sido lo suficientemente sorprendente para los judíos del primer siglo, y lo debe de ser para los cristianos de hoy, del siglo XXI, tampoco encontramos ningún versículo en el Nuevo Testamento donde se le ordene otra vez al pueblo de Dios que construya un templo majestuoso, un lugar de culto. En cambio, al pueblo de Dios se le dice que ellos serán el templo donde Dios se habitará, como dice en Primera de Corintios 6, 19 y Primera de Corintios 3, 16 y 17, y que sus posesiones no deberían gastarse o no deben gastarse en construir un lugar donde la gente pudiera ir a ver la gloria de Dios, sino en construir un pueblo que llevara la gloria de Dios al mundo. Todo esto hace que nos preguntemos,
Hemos tomado en cuenta este cambio en la historia de la redención cuando se trata del enfoque que le damos hoy a nuestras posesiones. Existe entre muchos cristianos en nuestra cultura la suposición oculta de que si seguimos a Dios, las cosas nos irán bien en el aspecto financiero. Ese modo de pensar está explícito en la enseñanza del Evangelio de la prosperidad que hoy está tan de moda, y está implícito en las vidas de los cristianos que usan sus posiciones casi de la misma manera que lo hacen sus vecinos que no son cristianos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Te pregunto. Escucha esto. Cada año en Estados Unidos se gastan más de 10,000 millones de dólares en edificios de iglesias, solo en Estados Unidos. La cantidad de bienes inmuebles que pertenecen a las iglesias tienen un valor de 230,000 millones de dólares. O sea, tienen dinero y posesiones y construyen templos por todas partes, unos verdaderos imperios, reinos, y los llamamos las casas de culto. Sin embargo, en el fondo, esta pregunta, escúchala, muchas veces, ¿qué no son modelos viejos de una religión que define por error al culto según el lugar y que malgasta el tiempo y el dinero, siendo que Dios nos ha llamado a ser un pueblo que gaste sus vidas a favor de su gloria entre los necesitados que están afuera de nuestras puertas? ¿Cómo podemos comenzar siquiera a cambiar las tendencias con respecto a cómo gastamos nuestros recursos? Yo a cada momento peleo con esa pregunta y creo que no es una pregunta solo para pastores y para los comités encargados de construir templos. Como el joven rico en Marcos 10, todo cristiano debe luchar con lo que Jesús nos llama a hacer con nuestros recursos al seguirle. Y aquí viene la parte interesante. ¿Se supone entonces que en realidad debemos abandonar nuestras posesiones? ¿Que no es un poquito extremo eso? Bueno, volvamos a la conversación de Jesús con el joven rico en Marcos 10 y veamos si es así. Este hombre se acercó a Jesús con toda la disposición y le hizo una sola pregunta muy importante. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En su momento Jesús le dijo, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Marcos 10, 19 al 21. Sin duda, Jesús estaba poniendo de manifiesto la devoción que tenía este hombre por sus posesiones. Seguir a Jesús implicaría una total confianza en Él, un abandono de todo lo que poseía el hombre. En esencia, el hombre rico necesitaba un nuevo corazón, uno que se transformara de manera radical por el Evangelio. Jesús enseña que esa clase de fe es posible solo por la gracia de Dios, en Marcos 10, 27. Ahora, hay dos errores comunes que comete la gente cuando lee este pasaje. Primero, algunos tratan de generalizar las palabras de Jesús y dicen que siempre les ordena a sus seguidores que vendan todo lo que tienen y que se lo den a los pobres. Sin embargo, el Nuevo Testamento jamás apoya esa postura. Incluso algunos de los discípulos, que por cierto abandonaron mucho para seguir a Cristo, ellos seguían teniendo una casa y quizás hasta un barco porque eran pescadores y tal vez alguna clase de sustento material. Entonces, es obvio que seguir a Jesús no necesariamente implica la pérdida de toda nuestra propiedad privada y de nuestras posesiones. Esto hace que muchos de nosotros lancemos un suspiro de alivio. Como quiera, antes de suspirar demasiado profundamente, debemos ver el otro error en la interpretación de Marcos 10, que es el de suponer que Jesús nunca le va a pedir a sus seguidores que abandonen todas sus posesiones para seguirlo. Si Marcos 10 nos enseña algo, eso es que Jesús algunas veces le pide a la gente que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. En Lucas 12:33
Jesús reitera el mismo mandamiento: vende tus posesiones y dalas a los pobres. Esto quiere decir que puede llamarnos a ti o a mí a hacer esto. A mí me encanta cómo dice un escritor muy conocido. Él dice: solo a aquellos a los que va dirigido este mandamiento son los que sienten alivio de que Jesús no les haya ordenado a todos sus seguidores que vendan sus posesiones. El que entendió, entendió. Pero ¿qué hay de ti y de mí? ¿Estamos dispuestos a preguntarle a Dios si desea que vendamos todo lo que tenemos y le demos el dinero a los pobres? ¿Estamos dispuestos a preguntar y a esperar una respuesta en lugar de proveer nosotros una o de salir con una de las ideas justificativas de por qué Él nunca nos pediría una cosa así? Esto parece un poquito radical, pero no es normal y esperado cuando seguimos a un maestro que dice, como Jesús lo dijo en Lucas 14:33, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y una vez más nos encontramos frente a lo que significa seguir al Jesús de la Biblia, no al Jesús que hemos creado y con el cual nos sentimos cómodos. El hombre rico en Marcos 10 no vio a Jesús de la manera que era en realidad. Ese joven lo percibió como una figura religiosa, respetable, al llamarlo maestro bueno en Marcos 10:17. Sin embargo, Jesús no estaba ni está interesado en que se le vea como un maestro respetable. Él es el Señor soberano. Y grábate muy bien esto: no da opciones para que la gente las considere. Él da mandamientos para que la gente obedezca. Entonces, ¿qué pasaría si nos dijera a ti y a mí que vendiéramos todo lo que tenemos? ¿Qué sucedería si nos dijera que vendiéramos nuestras casas para irnos a vivir a lugares más sencillos? ¿Qué pasaría si nos pidiera que vendamos nuestros carros y los cambiemos por otros más modestos o que nos quedemos de a pie? ¿Qué pasaría si nos pidiera que regaláramos toda la ropa con excepción de un par de mudas que nos quedáramos? ¿Qué pasaría si nos dijera que vaciemos la cuenta de ahorros que hemos acumulado durante años o durante décadas? ¿Qué pasaría si nos dijera que cambiáramos por completo nuestro estilo de vida? Ahora bien, antes de que pensemos en todas las razones por las que no nos diría que hagamos estas cosas, debemos pensar primero en esta pregunta: ¿Jesucristo es el Señor? ¿Estamos buscando un consejo de Jesús que parezca financieramente responsable de acuerdo con las normas del mundo que nos rodea? ¿O estamos buscando a Jesús para que Él nos guíe por completo en nuestras vidas? Aunque eso signifique ir en contra de todo lo que nuestra cultura influye e incluso la gente, los vecinos religiosos puedan decirnos. Jesús nunca quiso ser una voz entre muchas que nos aconsejan sobre cómo dirigir nuestra vida y usar nuestro dinero. Su intención siempre es ser la voz que guía cualquier decisión que tomemos con nuestra vida y con nuestro dinero. Pero les tengo que decir la verdad en amor, igual que Jesús la decía, la verdad en amor. Y esto es hermoso. Las posibilidades que estamos considerando harán que muchos de nosotros nos sintamos incómodos. Pero esto es lo que más me gusta de la conversación de Jesús con el joven rico. Y sin duda, la condición que le puso para que lo siguiera era difícil. Y cuando lo leemos, Jesús parece frío y hasta extremo, porque le dio justo en la yugular, por así decirlo, a un hombre que tenía gran riqueza. Jesús estaba lanzando un ataque directo al sentido de seguridad y estabilidad que ese hombre tenía en su mundo. Y palabras como estas pueden parecer duras. Cuando Jesús nos pide que nos liberemos de las cosas, que las sacrifiquemos, que las vendamos, que las regalemos, no es fácil. ¿Qué haremos? ¿Dónde viviremos? Y si nos sucede algo inesperado en el futuro, nuestro sentido de seguridad y estabilidad se ve amenazado de inmediato cuando pensamos en dejar que Jesús reine de verdad sobre nuestras posesiones. Sin embargo, la belleza de esta conversación es lo que la Biblia nos dice en Marcos 10:21.
Jesús lo miró con amor. ¡Qué frase tan hermosa! Jesús no le decía a este hombre que renunciara a todo porque lo detestaba o deseaba hacerle miserable la vida. Le decía que renunciara a todo lo que tenía porque lo amaba. Y al parecer Jesús ama a los ricos lo suficiente como para decirles la verdad. Lucas 12 repite este asunto del amor. Y ahí leemos cómo Jesús le dijo a todos sus discípulos: vendan sus bienes y den a los pobres. Así todo, escucha lo que acababa de decir. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino, en Lucas 12, 32 al 33. Las imágenes que se usan en este versículo son diversas y tocan el alma. En Dios tenemos un pastor que nos protege del temor como si fuéramos un rebaño pequeño. En Dios tenemos un Padre que se deleita en nosotros como sus hijos, un Padre que está decidido a darnos buenos regalos. Y además en Dios tenemos un Rey que nos garantiza un reino para nosotros. Entonces, permíteme ampliar y parafrasear lo que parece que Jesús decía. En vista de que tienen un Dios en el cielo que se ocupa de cuidarlos como el pastor cuida a sus ovejas, como el padre cuida a sus hijos y como un rey que transfiere todo su reino, no estén ansiosos ni afanados, vendan sus posesiones, dénselas a los pobres y no se preocupen. El Dios de ustedes, su pastor, su padre y su rey, tiene todo bajo control. Uy, y escuchen esto. Esto es solo para entendidos. Una vez un pastor me dijo: yo creo que usted está loco por decir algunas de las cosas que dice. Y luego hizo una pausa. Yo no estaba seguro de qué dirección iba a tomar esa plática. Y luego me dijo: pero a pesar de eso, pienso que tiene razón. Así que ahora creo que estoy loco por pensar algunas de las cosas que estoy pensando. Cuando Dios nos dice que demos de manera extravagante, podemos estar seguros de que Él hará lo mismo con nosotros. Y en realidad ese es el verdadero punto de la cuestión. ¿Confiamos en Él? ¿Confiamos en Jesús cuando nos dice que demos radicalmente por el bien de los pobres? ¿Confiamos en que Él proveerá para nosotros cuando comencemos a usar los recursos que nos ha dado para proveer para los demás? ¿Confiamos en que sabe lo que es mejor para nuestra vida, nuestras familias y nuestros futuros financieros? Yo les voy a abrir mi corazón, escuchen muy bien. Para ser sincero, por más fuerte que sea la palabra de Dios en estos asuntos, mi esposa y yo hemos tenido muchas luchas. Cuando Dios comenzó a descubrir estos puntos ciegos en nuestras vidas, nos costó muchísimo llegar a decir: Señor, venderemos, regalaremos y cambiaremos cualquier cosa que tú nos pidas. Porque estábamos a gusto, nos gustaba nuestra casa, bueno, el departamento, mejor dicho, en Oxnard, hace más de 10 años, no solo porque era el lugar donde vivíamos, sino porque representaba estabilidad y seguridad, y era una especie de santuario para nuestra familia. Nos gustaba el estilo de vida que teníamos, era conveniente y cómodo para nosotros y para nuestros hijos. Pero cuando comenzamos a poner todas nuestras posesiones y nuestras finanzas sobre la mesa, empezamos a descubrir lo aferrado que nos tenían muchas de ellas. Y vimos la horrible, la horripilante realidad que Pablo habla en Primera de Timoteo 6 en nuestros corazones. Cuando dice en Primera de Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y aquí Pablo habla sobre el deseo de ser rico. Entonces, ¿cuánto más se aplica a quienes ya son ricos? Nuestras posesiones pueden ser mortales en una forma muy sutil. Por eso Jesús dijo que es difícil que un rico entre al reino de Dios.
En definitiva, lo que Jesús le decía a este hombre era que no había nada que pudiera hacer para entrar al reino de Dios, aparte de confiar por completo en Él, no en sus riquezas. Para nosotros es imposible ganarnos la entrada al cielo. Sin embargo, a la vez Jesús estaba poniendo de manifiesto el impedimento que representaba la riqueza de este hombre para ver la necesidad que tenía de Dios. Al final, su riqueza en la tierra le impediría tener su tesoro eterno. Lo cierto es que casi todos nosotros en la cultura de hoy y en la iglesia en general no le creemos a Jesús ni a Pablo. No creemos que nuestra riqueza pueda ser una barrera para entrar al reino de Dios. Nos conformamos con pensar que nuestra riqueza, nuestra comodidad y nuestras posesiones materiales son bendiciones. Y no podemos verlas como barreras, como obstáculos. Pensamos como piensa el mundo, que la riqueza siempre es para nuestro bien. Sin embargo, Jesús dice justamente lo contrario. Afirma que la riqueza puede ser un obstáculo peligroso. Y por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En el contexto de este pasaje, el contentamiento tiene que ver con la comida y el vestido, con tener las necesidades básicas cubiertas. Si juntamos esto con el versículo 9 que vimos anteriormente, los que desean ser ricos y adquirir más de lo que es necesario para vivir, corren el riesgo, el peligro de verse lanzados a la ruina y a la destrucción. Y como consecuencia de este pasaje nos preguntamos, o quiero preguntarte, ¿estamos dispuestos a vivir contentos con la comida y el vestido, teniendo cubiertas las necesidades básicas de la vida? ¿Quiero más que esto? ¿O quiero una casa mayor, un carro más bonito, ropas de marca? ¿Quiero complacerme con cada vez más lujos en mi vida? Después de todo, ¿qué tienen de malo los lujos? Esta es una pregunta clave. Y si no tenemos cuidado en cómo la respondemos, vamos a perder de vista lo que Dios desea enseñarnos sobre nuestras posesiones. No tenemos la necesidad de vender ni regalar la ropa fina, ni los carros, las casas caras u otras posesiones, porque sean malas de por sí. Como hemos visto, la riqueza y las posesiones no son malas por naturaleza, son buenas en sí mismas, así que no las vendemos ni las regalamos porque sean pecaminosas. Entonces, ¿por qué las vendemos o nos deshacemos de ellas? Lo hacemos porque Cristo en nosotros nos apremia a cuidar de los necesitados que nos rodean. Hay una historia hermosa de John Wesley, que vivió en el año 1703 al año 1791, y da un ejemplo de cómo ver nuestras posesiones a la luz de las necesidades que nos rodean. Escucha esta historia sobre una compra que hizo una vez para su apartamento o su casa donde él vivía. Wesley acababa de comprar algunos cuadros para su habitación cuando una de las criadas llegó a su puerta. Era un día de invierno y él se dio cuenta de que solo tenía un vestido liviano la mujer para protegerse contra el frío. Y él buscó algo de dinero para darle y que se comprara un abrigo. Y se encontró con que le quedaba muy poco. Y sintió que el Señor no estaba conforme con la manera en que había gastado su dinero. Y se preguntó, mi amo, mi Señor, diría, cuando esté en su presencia, bien hecho, buen siervo y fiel. Has adornado las paredes con el dinero que podría haber protegido a esta pobre criatura de frío. Y dice que él se estremeció y que dijo, estos cuadros no son la sangre de esta pobre criada. Los cuadros que Wesley colgó en su habitación, ¿eran malos en sí mismos? Por supuesto que no. Sin embargo, lo que estaba mal y muy mal era haber comprado una decoración innecesaria para él mientras una mujer se congelaba afuera sin un abrigo. Ahora bien, debemos tener cuidado de no malinterpretar esta ilustración. El asunto es que no todos los cuadros que cuelguen de las paredes de nuestra casa o de la tuya son malos, porque no, todos tenemos cuadros, bueno, no de imágenes, cuadros familiares o de paisajes.
El asunto tampoco es que tenemos que sentirnos culpables cada vez que compramos algo que no es necesario en lo absoluto. La realidad es que la mayoría de las cosas en la vida de nuestra cultura se pueden clasificar como lujos no necesitados. Los celulares, queremos tener los celulares más caros, los últimos, modernos, la cama, la ropa de marca. Queremos vivir en comodidad. Nos preocupa la cama y la almohada sobre la que vamos a dormir en la noche. Son todos ellos lujos. Lo que podemos aprender de esta historia en la vida de Wesley es que nuestra perspectiva respecto a lo que tenemos cambia de manera radical cuando abrimos los ojos a los necesitados del mundo que nos rodea. Cuando tenemos el valor de mirar de frente a los hermanos cuyos cuerpos están desnutridos y cuyos cerebros están deformados o su cuerpo está enfermo debido a la falta de alimento, Cristo cambiará nuestros deseos y anhelaremos sacrificar nuestros recursos para la gloria de su nombre entre ellos. Y quiero preguntarte, ¿qué sucedería si descubrimos este punto ciego en nuestra vida y comenzamos a poner atención a los que tienen necesidad? Y si los miramos en serio y empezamos a ajustar nuestro estilo de vida en favor del evangelio entre ellos, ¿cómo sería esto? Piensa en las posibilidades. Poco de lo que tenemos podría considerarse necesario. Y como vivimos en nuestra cultura, estamos rodeados de lujos. Entonces, ¿por qué no comenzar un proceso en que nos limitemos y eliminemos algunos de nuestros bienes? ¿Por qué no comenzar a vender y a deshacernos de los lujos por el bien del pobre que está a nuestra puerta? ¿Por qué no empezar a operar con la idea de que Dios nos ha dado en exceso, no para que tengamos más, sino para que podamos dar más? Y ahora nos estamos poniendo serios, o tal vez nos estemos poniendo bíblicos, mejor dicho. Como su palabra lo dice en 2 de Corintios 8:14 y 2 de Corintios 9:11. Atrevámonos a llevar las cosas un poco más adelante. Y si le ponemos un tope a nuestro estilo de vida, y si llegamos a un punto en que pongamos una línea y digamos, esto es suficiente, voy a eliminar todo lo que tenga o gane por encima de esa línea. Piensa en lo que podría suceder. ¿Qué pasaría si tú y yo decidiéramos que tener un salario justo no necesariamente implica que necesitemos un estilo de vida de la misma cifra? ¿Qué sucedería si pusiéramos un tope a nuestro estilo de vida y tuviéramos la libertad de dar el resto de nuestros recursos para la gloria de Cristo en las partes más necesitadas del mundo? Piénsalo, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Te lo voy a decir de nuevo. Piensa en lo que podría suceder. ¿Qué pasaría si tú y yo decidiéramos que tener un salario justo no necesariamente implica que necesitemos un estilo de vida de la misma cifra? ¿Qué sucedería si pusiéramos un tope a nuestro estilo de vida y tuviéramos la libertad de dar el resto de nuestros recursos para la gloria de Cristo en las partes más necesitadas del mundo? La Escritura enseña con claridad que Dios nos da en abundancia, pero para que suplamos la necesidad de otros. Lee bien 2 de Corintios 8:14. Ahora, ¿de qué podemos abstenernos? ¿Y qué es lo que vamos a tomar? Bueno, en este sentido, estoy en deuda con un amigo que me ayudó a evaluar lo que estoy dispuesto a compartir. Una vez él me preguntó, cuando nos sentimos tentados a conformarnos con arrojarle las obras a los pobres, y él me dijo esto: ¿cuántos no han creído porque no han oído? ¿Qué haría falta para que esa gente oiga? No han oído porque no hay nadie que les predique. ¿Qué podemos hacer en obediencia a Dios para cambiar un mundo donde hay millones y millones de personas que no pueden invocar el nombre del Señor? La mayoría de nosotros diría que conoce la respuesta a esta pregunta. Muchos de nosotros diríamos incluso que estamos haciendo cosas
para cambiar la situación. Sin embargo, lo cierto es que seguirían habiendo millones y millones de personas que no oirán el Evangelio, mientras que nosotros no usemos el tiempo y el dinero extra que tenemos para alcanzarlos. Y estas son dos cuestiones radicalmente diferentes. ¿De qué podemos abstenernos y qué tomaremos? ¿Qué sucedería si dejáramos de preguntarnos de cuánto podríamos prescindir y comenzáramos a preguntarnos con cuánto nos vamos a quedar? Eso es lo que nos debe de sacudir el día de hoy. Ahora bien, yo no estoy dando por sentado que tú y yo, sin la ayuda de nadie, podamos dar lo suficiente para aliviar la pobreza. Después de todo, la pobreza está arraigada en factores sociales, políticos, económicos, morales, materiales y muchos más. Hay algunos de esos factores que podemos cambiar, aunque sea de pequeña manera, y otros están fuera de nuestra influencia. Dios no nos pide ni espera que satisfagamos todas las necesidades. Sin embargo, la lógica dice, o el mundo dice, como no puedo hacerlo todo, no haré nada. Y eso viene directamente del infierno. ¿Qué sucedería si juntos dejáramos de darle las obras a los pobres y comenzáramos a dar el exceso? ¿Qué sucedería si comenzáramos a dar no solo lo que podemos dar, sino más de lo que podemos? ¿Qué sucedería si, como la viuda de Lucas 21, que dio todo lo que tenía, comenzáramos a dar lo que nos duele dar? ¿Qué sucedería si diéramos de esa manera? No solo a causa de la necesidad crítica que nos rodea, sino porque esta clase de dádiva es en verdad lo que el corazón de Cristo en nosotros demanda y a la vez desea. Ahora ten en cuenta muy bien esto. Jamás he mencionado que lo hagas para tu iglesia, tu denominación. Estoy hablando del prójimo. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero hay muchos que están atados y que necesitan ser libres para dar. Y esto es precisamente lo que enseña la Escritura. En 1 de Timoteo 6, Pablo le dice a Timoteo que les ordene a los ricos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. En 1 de Timoteo 6, 18. Según Pablo, esta es la clave para librarse de la naturaleza mortal de la riqueza y las posesiones. Dar con generosidad, en abundancia y con sacrificio. No dar porque lo que tienes ya no sirve. Dar porque Cristo está en ti. Dar porque tu corazón lo atrapó un Salvador que ha producido en ti una desbordante alegría que hace brotar una rica generosidad, como Pablo dice en 2 de Corintios 8:2. Esa es la clase de libertad con la que los discípulos estaban familiarizados. Después de la conversación de Jesús con el joven rico, Pedro se volvió a Jesús y exclamó: «He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido», en Marcos 10:28. En gran contraste con el joven rico que se alejó de Jesús triste, había un discípulo libre de la esclavitud del dinero y de los bienes materiales, libre de la seguridad terrenal y de las comodidades mundanas. ¿Entendieron lo que Jesús estaba hablando? Todos podemos ser o tener el joven rico en nosotros. Para ir concluyendo, yo sé que hoy está largo el estudio, pero es por eso el título. Es un mensaje que nunca vas a oír en una iglesia. Cuando Dios comenzó a descubrir este punto ciego en nosotros, mi esposa y yo empezamos a mirar las cosas que nos rodeaban. Y hace más de 10 años, en Oxnard, el Señor empezó a hablarnos. Y la lección que aprendimos es que la guerra contra el materialismo en nuestros corazones es eso, una guerra. Es una batalla constante para resistir la tentación de tener más lujos, de tener más cosas y de vivir más cómodos.
Se necesita una determinación fuerte y firme de vivir el Evangelio en medio del sueño americano y que identifica el éxito con el ascenso, con la compra de una casa mayor, de un carro más fino, de ropas mejores, de comida más delicada y con la adquisición de más cosas. Mi esposa y yo hemos decidido pelear esta guerra todos los días. Y ahora nos encontramos en lo que parece un proceso interminable de identificar las necesidades y de quitar los lujos. Tanto así que ni casa propia tenemos aquí en México. Estas cosas son solo el comienzo y tenemos mucho por recorrer. Hay muchas preguntas que todavía siguen sin respuesta. ¿Qué clase de carro debería manejar? ¿Cuánta ropa necesito en realidad? ¿Cuáles son los lujos que Dios quiere que mi familia y yo disfrutemos? ¿Y cuáles son los lujos que Dios nos invita a sacrificar? Si tenemos ahorros, ¿dónde está la línea entre el ahorro responsable, que sin duda eso lo respalda la Biblia, y la acumulación irresponsable, que es evidente que condena la Biblia? La Biblia lo condena. No es que odie a los ricos, sino que tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos habla. Ahora escuchen bien lo que dicen las Escrituras. Lean Proverbios 6, del 6 al 8, Proverbios 21, 20, Lucas 12, 16 al 21 y Santiago 5, del 1 al 6. ¿De qué manera afecta todo esto la manera en que abordamos las inversiones, las cuentas de retiro o el seguro de vida? ¿Cuánto es sabio ahorrar para posibles necesidades futuras, mientras que los hermanos y las hermanas que me rodean, así como la gente que ni siquiera ha oído el Evangelio, se ven amenazados por sus necesidades presentes? Yo sé que no son preguntas fáciles y no pretendo tener todas las respuestas. Tampoco afirmo que haya medidas legalistas mediante las cuales debamos o podamos responder estas preguntas. Debemos evitar el error de imponernos o imponerles a otros leyes que no existen en la Escritura. Al mismo tiempo, esto no debe impedirnos hacernos las preguntas y permitir que las preguntas nos lleven a Cristo. Yo estoy descubriendo en mi propia vida que es un proceso y a lo largo del camino estoy encontrando un profundo gozo al depender de Cristo para la guía que solo Él puede darme y darnos a mi familia y a mí, mientras produce el fruto del Evangelio en nuestra vida. Más que nada, no queremos ser joven rico y no quiero pasar por alto que la atracción de convertirme en Él siempre es más fuerte de la que puedo admitir. La Biblia dice que cuando Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres, afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones, en Marcos 10:22. Jesús sacó a relucir un punto ciego en su vida y no estuvo dispuesto a verlo. No quiso ver el alcance de su pecado, la profundidad de su esclavitud respecto a sus posesiones, ni la gravedad de la necesidad entre los pobres. Se alejó con las manos llenas, pero con el corazón vacío. Y lo trágico es que estaba dejando atrás al único que podría traerle la vida y el gozo que estaba buscando y que no tenía. Yo no quiero cegarme a estas cosas en mi vida ni en mi familia. Tampoco quiero dejar atrás a Cristo. No quiero perseguir cosas materiales, ni siquiera cosas materiales en nombre del cristianismo o en nombre de la iglesia, y al hacerlo perder a Cristo y los placeres que solo Él da en una vida libre de la esclavitud de las posesiones de este mundo. Sobre todo no quiero perder el tesoro eterno por haberme conformado con las baratijas de la tierra. Jesús dice en Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La manera en que usamos nuestro dinero es un barómetro, es una medida de nuestra condición espiritual actual. El descuido de los pobres ilustra mucho respecto a dónde está nuestro corazón. Sin embargo, aún más,
La manera en que usamos nuestro dinero es un indicador de nuestro destino eterno. La marca de los seguidores de Cristo es que sus corazones están en el cielo y sus tesoros se gastan allá. Medita por último en esto. Tú y yo tenemos una opción. Podemos ponernos junto a los que mueren de hambre o los desnutridos. Podemos identificarnos con los pobres, con los Lázaro, en nuestro camino al cielo, o con el hombre rico en su camino al infierno. Podemos abrazar a Jesús mientras nos deshacemos de nuestra riqueza, o podemos alejarnos de Él mientras amontonamos riquezas. Pero solo el tiempo dirá lo que tú y yo decidimos hacer con ese punto ciego en el cristianismo de hoy. Y quiero concluir preguntándote, ¿qué harás? ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? Y prepárense para el domingo. La gran comisión, nuestra batalla. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque nos hablas siempre a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Por tu palabra, Señor, que es exacta y directa al corazón. Señor, porque tú nos hablas, Señor, en tu palabra, que no atesoremos en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Los tesoros son las almas. Que usemos lo que tú nos das de bendición, de recursos para tu reino, para extender tu reino, Señor. Hoy tu palabra ha sido muy clara, Señor. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a combatir contra esta carne que se revela, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Ayúdanos a vencer, Señor, en el nombre de Jesús, a entender lo que es el verdadero evangelio, a identificar esos puntos ciegos de nuestra vida, Señor, a darnos cuenta, Señor, que el enemigo ha engañado, así como lo quiso hacer contigo en el desierto, cuando te tentó con riquezas, cuando te tentó, Señor, con poder, cuando te tentó con las necesidades. Pero tú le respondiste, escrito está. Así debe ser nuestra confianza. Por eso creemos firmemente, Señor, que este mensaje es un mensaje que jamás se escuchará en la iglesia, porque nos confronta, porque va contrario a lo que se predica hoy de prosperidad, de éxito, de bienes, de riqueza, de comodidad, donde buscamos tener cómodos a los miembros, pero en lugar de prepararlos y de enviarlos, de hacer discípulos, Señor, los estamos haciendo conforme al molde del hombre, atándolos más al mundo, Señor. Es tiempo de que seamos libres, Señor, de todo. Por eso, Señor, necesitamos la guianza tuya. Que tú nos ayudes, Señor, a entender que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Porque todo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra, y de antemano te agradecemos por el servicio del domingo, Señor, por todos nuestros hermanos, y que tú sigas preparando a este remanente pequeño, porque a ti te ha placido darnos el reino. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.